Señor le pido mucho, y cuando paso más tiempo disfruto y me doy cuenta de lo que hizo Él. A veces la cruz, ¿no? Pensar que muchas veces pensamos, lo pienso, como que fue un paseo, ¿no? Como que y no fue un paseo. Ahí te das cuenta del precio tan alto, ¿no? Lo que Él hizo con nosotros. Entonces, como Pablo le dice al Señor, su gracia no ha sido en vano, conmigo no ha sido en vano, ¿no? Entonces, lo que viene de la cruz, todo lo que viene de no de la cruz, todo lo que significa, lo valoro, lo amo, lo respeto, lo que correspondo con mi vida, y ojalá que sea así también, ¿no? En mi vida, en nuestras vidas, ¿no? Que cada día podamos vivir, como dice el dicho, ¿no? Nobleza obliga, pues, a la altura de lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Pues yo ayer a la noche estaba, que no sabía todavía lo que iba a compartir, tenía el pasaje pero no sabía cómo enfocarlo, y al final, bueno, me dormí sabiendo el pasaje, por lo menos ya el pasaje, o sea que tengo aquí como 3 pasajes, como dice, ¿habéis visto el producto 3 en 1? Pues tengo 3 mensajes y en uno, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. El pasaje es Juan 6, pero era un versículo de Juan 6, y vamos a leer, si os parece, nos vamos a situar en el contexto. Tengo otro mensaje acerca de la fe, que también me gustaría mencionar. Israel, gracias por la alabanza, por dejarte usar también por el Señor. Y has cantado una canción que también me ha servido para confirmar el mensaje. Hay una canción que has cantado de Fuente de Vida, ¿no? ¿Cómo podría yo separarme de ti, fuente de vida? Amén. Pues la cosa es que sí, me puedo separar de Él. Y de eso tiene que ver el mensaje. Es crudo. Ahora, qué bueno que se lo digamos al Señor. No quiero separarme, por supuesto. Pero hay una palabra ahí fuerte en Juan capítulo 6. Antes de eso, quiero decir que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él la creó, Él la inventó, Él la diseñó, Él la preparó. En Hebreos 12 nos dice, ¿no? El autor y consumador, el que quiere que llegue a buen fin, ¿no? Ahora, luego, Primera de Pedro nos dice cuál es el propósito. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el propósito de la fe es que lleguemos bien, que lleguemos a ser salvos, ¿no? Pero ahora estamos en medio, todavía no hemos llegado. No sé si todos aquí han recibido esa fe, tienen la fe una vez dada, dice la palabra. Qué bueno, ¿no? Cuando creemos en el Señor, ¡pum!, el nuevo nacimiento, y se produce algo tan poderoso, tan tremendo. Por eso cuando hablamos de milagros, yo digo, el milagro es el corazón cambiado, ¿no? Luego sí, hay cosas que el Señor nos va a dar y vamos a ver, y en la Biblia hay señales, hay milagros, pero el corazón, ese es el verdadero milagro, ¿no? Yo, como siempre os he contado una vez, era metalero, heavy metal, pero eso no era el problema, el que tuviese el pelo en eso hasta lo he hecho falta un poco, no, pero ese corazón rebelde, no sé, cuando viene el Señor, ¡pum!, te transforma, te cambia. Ahora, aquí hay un pasaje que lo conocemos porque cuando habla del pan de vida, ¿no? Jesús, el pan de vida. Y he compartido muchas veces este pasaje, pero me estaba parando en un versículo. Deciros a modo de resumen, vamos a leer primero el versículo, los versículos, ¿vale? Del 60 podemos leer, porque ahí ya es un poco la conclusión, cuando ya Jesús de alguna manera se planta y... Bueno, perdón, la conclusión, el mensaje estaría en el capítulo 6 casi entero, cuando habla ya del pan de vida, ¿no? Desde el 25 hasta el 59, pero ahora hay un resultado, hay una consecuencia, hay una respuesta de parte de los que escucharon, ¿no?, el mensaje del pan de vida. Dice el versículo 60, Juan 6, 60, al oírlas,
parábolas que Jesús ya había mencionado, hablando del pan de vida, ¿no? Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí viene este versículo que me llamó la atención, ¿no? Y siempre dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Desde entonces, dice el versículo 66, hemos leído que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No eran simpáticos. Bueno, el propósito del pasaje, capítulo 6, siempre digo: Dios no busca simpatizantes, sino discípulos consagrados. Dios no busca. Puede que vengas como simpatizante al principio. Todos hemos venido así, sin saber quién era el Señor, ¿no? Pero eso llega un momento donde cambia, o debe de cambiar. Ya no soy un niño, ¿no? Ya soy un hijo de Dios, ya soy wow. Y eso no es el primer día. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Amén. La Biblia nos habla de una trayectoria, ¿no? De un proceso, de un cambio, de subir. Cuando habla de las cosas de Dios, muchas veces habla como subir al monte. Y son cosas que nos llevan trabajo, son esfuerzo para nosotros. Jesús no buscaba vagos, buscaba gente que estaba trabajando, ¿no? Amén. Entonces, ahora aquí no está hablando de cualquier persona, está hablando de personas que se volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra que habían recibido les resultó tan fuerte, y en el contexto de Juan 6 era porque tenían un concepto equivocado de Jesús, aunque ya eran discípulos, dice la palabra. Entonces, yo quiero preguntar, hermanos, ¿habrá algo que nos separe de Dios algún día? Es fuerte. Hoy estamos aquí, pero ¿habrá algo que nos pueda separar? La Biblia hay muchas cosas que nos dice: cuidado, 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 porque sí hay cosas que nos pueden separar. Otra cosa es que nosotros no queremos hoy, ¿no? A la luz que tenemos, y hoy decimos: Señor, yo te seguiré, y hemos cantado una canción bien bonita. ¿Cómo voy a separarme de ti? Y eso es lo que hoy creo, y lo que... No hace mucho hablé de, ¿os acordáis del corazón de David? No sé si... Me tocó fuerte porque David se adelanta a Dios y le está hablando del futuro. Porque él no dice: cuidado, cuidado David, que tengo un peligro, vamos, que, como dicen, más que un mono con una pistola, ¿no? Cuidado, que tenemos mucho peligro. Sin el Señor, si Él no está... Entonces, en el contexto de Juan 6, el peligro era de un concepto equivocado. Ahora, en capítulo 6, como he dicho, el propósito es que Dios no quiere o no busca simpatizantes, sino discípulos consagrados. Esa es la meta de Él, ¿no? Que estemos consagrados, que entendamos bien. Y el capítulo 6, siempre he mencionado eso, empieza con éxito, porque dice que le seguía gran multitud, versículo 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y si nos tenemos que situar en Juan, en el capítulo 6, para entender, qué bueno que cojamos siempre
los lugares, ¿no?, donde comienza la historia, para que nos situemos bien, y dónde acaba la historia. Por eso podemos ubicarnos, podemos entender bien ahí el mensaje. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de Jesús por un momento. ¿Jesús vino a hacer bien? Pregunto. Sí. Claro, Gálatas dice que no dejemos de hacer bien, nos lo dice ahora a nosotros. Jesús iba a hacer bien, venía a hacer bien. Pero no solamente venía por ese plan, de dar de comer, en este caso. Hizo un milagro tremendo. Ahora luego vemos que la gente le seguía. Le sigue. Y dice que, en versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Yo siempre hablo de la crisis. He pensado muchas veces en este pasaje como la crisis que Jesús pasó, ¿no? Por ver por qué le seguían, ¿no? Por ver, y lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros no estamos bien, Él se preocupa, como buen padre que es. Nosotros tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. El Señor se preocupa por nosotros. Como una madre se preocupa por su hijo, ¿no? Cuando no está bien el hijo, pues, ¿cómo está mi hijo? Como cuando sabes que está por la calle y no está haciendo cosas, empieza a tener amistades que la madre se preocupa, los padres se preocupan. ¿Cuántas veces el Señor se preocupará, ¿no?, por nosotros? Y dice aquí la palabra que se retiró en el versículo 15, 6:15. Pero la gente le seguía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ahí acordaos, siempre hemos oído, ¿no? Jesús tenía una idea de un Mesías que venía para librarles del imperio romano, ¿no?, de la esclavitud, y entonces esperaban un Mesías que los libertase y pensaban que iba a ser un rey físico, y ya habían puesto que pensaban que Jesús iba a ser, y encima con unos milagros tan tremendos. Aquí habla de la alimentación de 5.000, ¿no? Dice que Jesús pasa al otro lado, y en el versículo 22 dice que había cruzado el mar, y la gente de igual manera le seguía ahí, ¿no? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y aquí ya empieza el mensaje, en el versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dijo: de cierto que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Justo un poco antes dice que se había retirado a orar él. Y eso también me ha llamado mucho la atención. Si Jesús pasaba horas, pasaba noches orando, pues cuánto más yo necesito pasar tiempo a solas con él. Jesús no pegaba, como dice, punzadas, como dicen Puntadas. Él daba bien, él sabía, y él cuando decía algo pero pasaba muchas horas delante del Padre, no pasaba muchas horas. Y aquí empieza uno de los mensajes. Se dice que no fue solamente un día, sino que fueron los historiadores, los comentaristas hablan de que fueron en varias etapas este mensaje, aunque nosotros lo tenemos como en un golpe, ¿no? Como lo tenemos desde el 25 hasta el 59, pero aquí hay palabras fuertes, ¿no? Primero, ¿por qué me siguen, no? Y ahí entraríamos en el mensaje, en el primer mensaje que tenía, ¿no?, de Juan capítulo 6, hablando de tipos de personas, ¿no? Hay un primer tipo de personas que le sigue a Jesús por interés. Y en este caso vemos un grupo grande que dice: de cierto, Jesús ya les dice, de cierto que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí vemos que le seguían por interés, ¿no? Versículos 25, hemos leído 26. Y Jesús les tiene que dejar las cosas claras, como sucede con nosotros, ¿no? Cuando no hay un interés sano, a veces se va a la iglesia por interés, ¿no? Sobre todo al principio,
no sé qué te ha traído aquí, por qué viniste, porque igual ya has venido convertido ya de otro lugar, o ya te entregaste, pero a veces al principio sobre todo no es así, ¿no? Y ya tenemos una idea de Jesús ya equivocada. Y muchas veces seguimos con esa idea, seguimos buscando al Señor por intereses al final, ¿no? A ver qué me va a dar, o por una necesidad concreta, necesito este momento, y no hay un descanso en Él de verdad. Y eso nos lleva a veces tiempo, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que, wow, Señor, tú me quieres agarrar, me quieres enganchar primero a mí y luego que descanse y disfrute, y tú vas a suplir y vas a darme, buscad primeramente, ¿no? Dice la palabra. Pero no llegamos así el primer día. Primeramente al reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán por añadidura, ¿no? Alguna vez igual me habéis escuchado en San Sebastián, tuvimos un caso de un hermano venía y se le daba una ayuda, eran 15.000 pesetas, y era un dineral en ese tiempo, y un mes me acuerdo que no tenía la iglesia para ayudarle, y así delante de todos soltó: ¿que no me vais a ayudar? Aquí ya no vengo más, ¿eh? Si no me ayudáis, aquí no vengo más. Y me acuerdo Juan Baris en ese tiempo, que venía eran tiempos de Yalu todavía, yo creo que estaba en... Pues claro, nos quedamos como... los ojos como platos, ¿no? Dice, wow, pues entonces, si la iglesia está pasando por una situación difícil, y ahí se vio lo que había, ¿no? Ahora Jesús aquí lo que tiene que parar, de alguna manera se para en este momento y empieza con el pan de vida, ¿no? Lo que viene a decirles que Él es el sustento, ¿no? El que nutre la vida espiritual, el que cuando habla del pan de vida, y ahí justo ahora en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora recibimos vida espiritual al creer en Jesús, ¿no? Y esa vida se nutre al permanecer en la palabra, ¿no? Permanecer en Él, permanecer todo el rato. Pero ellos, igual que la mujer samaritana, no entendieron. Andaban, de alguna manera, perdidos, ¿no? No entendían esa idea. Lo que Jesús estaba transmitiendo al final era, cuando habla de comer, está hablando de creer en Él, ¿no? El que come de mí. Y habla de una dependencia de Dios, ¿no? Aquí había una queja, igual que en Números 21 también. Cuando habla de que se quejaron del maná, pues lo mismo se estaban quejando aquí, ¿no? Había un problema realmente de corazón. Por eso también cuidemos, hermanos, del corazón. Hay que cuidarlo. Y tenían un concepto equivocado de Cristo. Esto al final nos lleva a grandes errores. Si no tenemos una idea clara de Jesús desde el principio, yo creo que hay un tiempo de misericordia que se llama, un tiempo pero rápidamente tenemos que alimentarnos y ir entendiendo bien, ¿no? Porque si no, al final no estamos aquí ya. Si venimos como simpatizantes y permanecemos demasiado tiempo, al final esto por un momento te puede emocionar, pero ser hijo de Dios es para valientes, y es cosa seria, y las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, ¿no? Más difíciles. O sea que yo cuando voy a la palabra digo, wow, y escucho la palabra, ¿no? En España, ¿cuántas veces hemos oído avivamiento, que viene a España, que llega el avivamiento? Y digo, gloria a Dios, y queremos eso, queremos que haya un despertar en el pueblo español, ¿no? Pero no va a ser de cualquier manera. A veces queremos que sea con bendiciones, siempre pensamos en cosas materiales, y la palabra habla de crisis. De hecho, todos los que se acercaron a Jesús, yo menciono eso, tú no viniste al Señor porque la cosa te iba bien. ¿Sí o no? Vinimos porque tocamos fondo. Yo me acuerdo que había un vacío en mi corazón, había digo, ¿y qué pinto aquí? Había una crisis ahí fuerte de que al final ahí escuché el Evangelio y entendí el mensaje de la palabra, y ahí es donde me pude agarrar al Señor, ¿no? Y qué bueno es el Señor que aprovecha esas crisis para agarrarnos y para ponernos en camino, ¿no? Pero eso no es fácil, y eso no es... Todo viene, como digo, por situaciones difíciles, ¿no?
Ahora, tener un concepto equivocado de Jesús nos lleva a grandes errores, ¿no? Como he dicho, los judíos esperaban un Mesías totalmente diferente, alguien que los libertara de Roma, ¿no? Y no entendían un reino espiritual, que Jesús no viene solamente para dar de comer. Y eso es una de las preocupaciones de este tiempo, ¿no? La Iglesia muchas veces, no sé si habéis visto el programa de la 2 hoy, ha estado bien, porque es lo que nos toca también. Se ha hecho una entrevista a Miguel Díez, a los de Remar, y el trabajo que están haciendo en Ucrania. Tenemos que estar, por supuesto. Y la Iglesia tiene que estar atento a lo que hay alrededor, ¿no? La Iglesia de este tiempo, alguna vez igual me habéis escuchado o tiene que ser sufriente, por un lado, y generosa, por otro lado. Tenemos que estar atentos, qué pasa alrededor. Y la comida no puede faltar. La comida, oye, hay gente pasando situaciones difíciles, pero no nos podemos quedar ahí. Porque hay una idea también en este tiempo, de hecho hay muchas iglesias que se han convertido como en una ONG, ¿no? Y ya ni predican la palabra. Entonces eso es el otro problema, ¿no? El otro problema es predicar la palabra y, bueno, hasta luego, Lucas, ¿no? Como dicen, adiós. No, ¿qué podemos hacer? Entonces la iglesia siempre tiene que estar en ese balance, ¿no? Pero la palabra, porque Jesús, acordaos, no vino solamente para llenar nuestro estómago, vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Y la meta no está aquí, hermanos. La meta no está aquí. Él ha ido a preparar un lugar. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Entonces, ya la palabra, como he dicho, ¿no? En Marcos 6:34, en Gálatas 6:9, dice que no dejemos de hacer bien. Claro que sí, ese es el trabajo de la iglesia, ¿no? Pero Jesús sí les tiene que decir las cosas claras, porque no vino solamente para hacer esos milagros tremendos que hizo, sino para algo más que eso, ¿no? Para que al final sea nuestro Señor, el Rey de nuestra vida. Entonces, hay gente que le sigue, como digo, por lo que Él les da. Luego hay gente que le sigue, tenemos el caso de Judas aquí mencionado. ¿Os acordáis? Hemos leído la última parte. Jesús sabía. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y luego dice, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cuál era el problema de Judas? La Biblia dice que era ladrón. En Mateo 26:14, en Judas 12:4-6, dice que tenía un problema, dice que hurtaba. Sí, había un problema en su corazón de sacar dinero. Y esto me hacía pensar, ¿no? Gente que sigue a Jesús sin entregarle todo. No digo que sea un problema solo, cualquier problema, pero cuando no nos hemos rendido 100%, y Judas nos había rendido al Señor, hay algo. Ahora, ¿Jesús conocía a Judas? Claro que sí. Él sabía el problema que había, y él sabía que era ladrón. Pero ahí, el Señor es misericordioso, paciente, y a veces podemos enfocarlo como que no, ya estaba, pero Jesús estaba dando oportunidades también a Judas. A veces decimos, no, ese ya está, como alguno me decía, no, ese ya se va a ir como diciendo, no, cuidado. El Señor dice la palabra que desea que todos sean salvos. Él no murió por unos pocos. Algunos enseñan así. La cruz, el alcance, el poder que tiene la cruz es para todos. De tal manera amó Dios al mundo entregó para que todo aquel que en él crea, ¿no? Ahora estaba esta semana con 2 Tesalonicenses, donde Pablo, por ejemplo, ahí hay un versículo que es muy, se puede manipular también. Estaba siendo perseguido y en un contexto de peligro, de gente que andaba detrás de él. Y ahí hay un versículo donde dice Pablo, dice, pues la fe no es de todos la fe. El alcance de la fe sí, es para todos. Pero hay gente, y la palabra habla de la puerta estrecha. Entonces nosotros tenemos que tener el corazón de Dios en el sentido de que seguir predicando la palabra y que todos sean salvos, Señor, que España haya un avivamiento, por supuesto, pero la cosa es que la cosa se va a poner fea. La Biblia dice que la maldad aumentará.
Entonces, no es fácil este tema, porque es un tiempo de complicación, ¿no? Cada vez habrá más problemas, habrá ya Mateo 24 y muchos pasajes pues están hablando de estos tiempos. Entonces, en el caso de Judas, dice que no le había entregado ese problema que tenía, dice que era ladrón. Entonces, cuidado, ¿no? Con seguir al Señor sin entregarle todo. Nosotros tenemos que venir rendidos y rendirnos totalmente al Señor, ¿no? Porque si no, al final eso nos va a dar problemas. Hay un momento donde el problema se hace grande, ¿no? Ya la palabra también dice, no podemos servir a dos señores. Aquí aunque habla del dinero, pero de cualquier cosa, no puedes tener algo que te tenga ahí agarrado, ¿no? Cuando Dios nos pide, cuando Dios de alguna manera está pensando en su pueblo, está pensando en su pueblo para Él, ¿no? Y eso me encanta, digo, Señor, aquí estoy, ¿no? Para que sigas ayudando, tratando, que sigas limpiándome, pero no puede haber nada ahí que se quede sin ser tuyo, ¿no? Y eso es tema nuestro, hermanos. Eso es un tema que nosotros tenemos que rendirlo al Señor. Y cuando Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, hay una frase también, ¿os acordáis cuando dice en Éxodo 10:26? Dice Moisés que ni una pezuña, ¿no? Moisés andaba queriendo arramplar, siempre quería que algo se quedase y anda como negociando todo el rato. Y al final hay una frase que me toca fuerte. Dice Moisés, ni una pezuña se quedará, ¿no? Aquí. Lo que es de Dios, el pueblo de Dios es de Dios. Entonces nuestra vida, hermanos, tiene que ser así también para el Señor, ¿no? Entonces, ahora hay un grupo de gente que es la que representa a Pablo, ¿no? Perdón, Pedro en este caso, que son los que siguen a Jesús por quién es Él. Y se rinden a Él, ¿no? Ahora tenía que haber como un calentamiento de horno en este caso. Había que poner claras las cosas. ¿Por qué venía Jesús? ¿Para qué vino? Fijaros en este versículo, que es un versículo que a mí me toca fuerte. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que cree en mí, el que vive para mí, él también vivirá por mí. Dependencia del Señor, al final. Descansar en Él. Ser cristiano es rendirnos y descansar en el Señor, ¿no? Ahora, vamos a Pedro y Pedro, ¿qué necesidad había? Que Jesús les tenía que... Porque les da la opción. ¿Queréis acaso iros vosotros? Y cuando vamos a la traducción original de este pasaje, Jesús se jugó todo aquí en este pasaje. Es como que, bueno, imaginaros, un pastor de estos de la prosperidad, ¿no? Entonces, vamos, para él sería, porque acordaos que venimos del éxito en un sentido. Miles de personas estaban. Y Jesús podía haber seguido con ellas. Podía haber seguido y no. Pero él afronta esta situación y dice, yo tengo que poner aquí las cosas claras. No solamente vine para dar bocadillos. Cuando les habla claro, wow, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y entonces ahí muchos se le dejan, va quedando menos, hasta al final quedar los 12, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Imaginaros, de miles pasamos a tener solamente a los 12. Y Jesús tenía que escucharles a ellos, Pedro y los apóstoles. Y cuando traducimos eso del original, por eso me impacta, porque leí la traducción del original y dije, wow, Jesús no está diciendo, oye, que me quedo solo. Si os vais los 12, ¿qué hago yo ahora? No, él se la jugó de, os vais, me quedo solo.
pero necesitaba de alguna manera, aún en el corazón de Pedro, ¿no?, escuchar eso. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De las crisis, hermanos, siempre viene crecimiento, viene una subida de escalón, que es lo que pasó en Pedro y en los apóstoles. Ellos fueron de alguna manera más consagrados, se acercaron de alguna manera más al Señor, también con nosotros. Las situaciones que a veces, si estás pasando un tiempo ahí de incertidumbre o de, bueno, pues agárrate al Señor y seguro que va a haber un tiempo de crecimiento en tu vida. Es decir, Señor, porque Él permite también, que a veces las situaciones que vienen, nos vienen los zaranderos, ¿no?, a veces movimientos en la vida que nos tienen que acercarnos más a Él, ¿no? Entonces, dice, y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el tipo de personas que el Señor espera, ¿no? Gente que le sigue a Jesús por quién es Él, ¿no? Muchas veces hablo de esto y lo comparo con el matrimonio también, ¿no? La fidelidad, el cuidarnos, el compromiso, la responsabilidad. Y así tiene que ser también con nosotros, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta del principio, ¿no?, ¿qué me puede apartar de Dios? No voy a dedicar mucho tiempo para esto, pero sí quiero que nos preguntemos, ¿qué me puede apartar del Señor? Luego, Israel, vamos a cantarnos otra vez la canción de Fuente de Vida, esa, para terminar. Pero antes me gustaría que pensásemos en esto, ¿no? ¿Qué puede hacer que deje al Señor? Y dentro de las advertencias que hay en la palabra, por ejemplo, en cuanto a doctrinas, una puede ser las enseñanzas raras. Ya Jesús, por ejemplo, en Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. Y no lo dice solamente ahí, ya varias veces repite. ¿Por qué dice eso Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque podemos ser engañados. Si no, no lo diría. No te preocupes, tú, aquí no te engaña nadie, ya. Te puse un chip, No, cuidado. Entonces necesitamos, hermanos, alimentarnos de la palabra. Necesitamos en este tiempo, con más razón, estudiar la palabra. Necesitamos meternos, meditar en la palabra. En Hebreos nos dice que pongamos puestos los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Dejar de poner los ojos en Jesús me lleva a problemas. Entonces tengo que poner los ojos en el Señor, ¿no? Este problema se podría dar en la iglesia, por ejemplo, el problema que a veces también he compartido de Caín y Abel. ¿Cuál era la diferencia? A veces igual habéis escuchado este mensaje. Porque los dos presentaron una ofrenda, pero no se nos dice en Génesis 4 por qué. ¿Qué diferencia hay entre Caín y Abel? La de Abel agrada a Dios, la de Caín no. Pero en Hebreos 11 ya nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual agradó. Dice que ahora ya entendemos que la falta de fe no aguantaríamos aquí. Sin fe es imposible. Tú puedes aguantar un tiempo, ay, qué bonita la música, qué guay, me siento con paz aquí, pero llega un momento donde dice, aunque la mona se vista de seda, o sea, nos vamos. ¿Qué nos puede ayudar a crecer es el poner bien firme, ¿no? Y la fe, acordaos, ¿no? Una vez dada, la que hemos recibido, y hay que cuidar. Guardar la fe, que dice la palabra, es mucho más preciosa que el oro. No es cualquier cosa. El Señor, lo que dije antes, ¿no?, diseñó, la preparó, la fabricó, por decirlo así, para nosotros. Y por eso dice, yo no te doy cualquier cosa. Wow, esa fe que nos hace. Yo digo, Señor, dice en Hebreos también, dice que por la fe entendemos que haber sido constituido el universo también. ¿Cómo se constituyó?
¿Entendemos todos los detalles? No, pero sabemos que Dios la creó. Y eso es por la fe. Ahora, cuando hablemos con un hombre de este tiempo, no le grites, porque es que sin fe es imposible. Y de hecho la Biblia habla de que son ciegos. Tú a un ciego que va a cruzar la carretera no le gritas, ¡oye, no, le ayudas! Y cuando evangelicemos también, cuando alguien no te... yo te entiendo, porque yo tampoco, yo no creía. Pero cuando el Señor viene, en la fe dice porque viene por Él, y el oír por la palabra. Si no entra la palabra es una semilla, acuérdate, ¡pum!, despierta en nosotros y ahí se produce algo tremendo. Ahora, lo de Caín es terrible, porque eso también es una palabra de advertencia a nosotros, porque Caín mata a su hermano. La falta de fe nos lleva a aberraciones, hermanos, a cosas terribles. Pero la fe nos hace agradar a Dios, ¿no? Y nos hace que lo que presentemos, lo que hagamos, llegue al Señor. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Otra advertencia en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. También tenemos que cuidar para no apartarnos de Dios, guardar el corazón. Y luego hay varias palabras. Podríamos estar todo el día hablando de advertencias de la palabra, pero Juan repite, y Pablo a Timoteo también, hay 3 palabras que siempre las menciono para el tema de la voluntad de Dios, pero es igual, para cuidarnos, para el Señor. Dice: permaneced en mí, perseverad, persistid. Esas 3 palabras nos hablan de fidelidad, de constancia, no cosas rápidas, no, y así son las relaciones, hermanos. Y ahora me viene un versículo, si puedes poner, hermana, hazme un versículo a la cabeza de Juan, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. En Timoteo, y ya voy terminando, Timoteo nos habla de los tiempos que vendrían y la solución también que ha puesto primera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión. A la comunión, a la relación. Ser cristiano al final es tener una relación con el Señor, ¿no? Y cuidar esa relación, por supuesto. Otro versículo, y ya me voy al de Timoteo, pero acordaos en Filipenses capítulo 2:12, la segunda parte, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No de cualquier manera, no. Pon todo el empeño, pon ser diligente en eso, ponte firme en esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay peligro, hermanos. Porque hay situaciones que nos pueden apartar de Dios. Hay gente, y hay una doctrina que habéis oído del calvinismo, cuando dice: una vez salvo, siempre salvo. Y yo digo que sí, amén, si no te apartas, claro. ¿Por qué me voy a apartar de Dios? No, es así. Pero cuidado, porque hay gente que con esa doctrina se ha hecho barbaridades, ¿no? No, yo ya entregué mi vida, yo ya le di mi vida, hice la oración de fe. Y digo: sí, pero tienes 2 mujeres, deja una. Algo falla. No, porque Dios ya hice la oración, no, cuidado, eso dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, lo que confesamos, lo que hemos creído, los pasos que hemos dado de acercarnos al Señor, luego se corresponde con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Cuidar nuestra vida, permanecer, perseverar, cuidar nuestra salvación. ¿De qué manera? Dice: con temor, con temblor. Lo que está diciendo ahí la palabra es ocúpate, o sea, ser responsable. Otro estudio sería cómo somos responsables o cómo no. Cómo descuido esa relación, ¿no? Entonces hay que poner todo el empeño. Otro pasaje, pero eso no lo vamos a tratar ahora. En Hebreos también se nos habla de la apostasía, ¿no? Del peligro, ¿no? De alejarnos del Señor. Y los tiempos, hermanos, nos llevan a eso. A tiempos difíciles, complicados. Pero si, como dice una canción, que el Señor nos llamó para este tiempo,
Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo, porque el Señor está también cuidándonos. Y Él nos va a ayudar también para que podamos llegar bien a la meta, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude también a ser fieles para este tiempo. Y termino con una respuesta que Pablo le da a Timoteo acerca de los tiempos. Hay una lista ahí, si podéis leer después en casa, capítulo 3 de 2 Timoteo, ¿vale? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Solamente leo ese versículo y voy al final, pero leer toda esa lista, porque ahí hay y aunque ahí se menciona a estos evita, que de haya tiempos donde estaba Pablo, pero sabemos que son estos tiempos. Hay una descripción, por un lado a estos evita le dice, pero por otro lado, ahora, ¿qué respuesta le da o qué solución le da? Porque los tiempos son peligrosos, eso no lo cambiamos. Entonces dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra, necesitamos la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito también, qué bueno el añadido a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, los tiempos no los podemos quitar, no los podemos cambiar, pero sí podemos vivir de la manera que el Señor espera, ¿no? Como luminares. Ahora lo digo otra vez, iluminar, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, es la palabra. En medio de la cual resplandecéis como luminares. El Señor sabe lo que hay a nuestro alrededor y sabe los tiempos que vendrán y todo lo que va a pasar. O sea que nosotros no nos metamos, muchas veces digo, ni en política, ni en nuestros mensajes, claro. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Podemos tener una opinión, ¿no? Pero la Iglesia está llamada a ser de ayuda, de bendición, ser sal y luz. Y brillar, ¿no? Y en la medida que somos fieles al Señor, hermanos, algo va a pasar. Hay un wifi espiritual. Que la gente cuando ve que es el mensaje, porque la gente necesita el mensaje de Jesús, no un mensaje tuneado ni adulterado por nosotros. A veces queremos ayudar, no, el Señor ya nos quiere usar. Y todo esto lo digo, hermanos, volviendo al principio, y oramos con esa preocupación de que podemos apartarnos